parcial Estadística Aplicada. Por favor, suscríbete al canal para poder seguir subiendo más videos de otras materias. La primera pregunta: sea X una variable aleatoria tal que la función de densidad de probabilidad es igual a K por X, ¿no? El rango de X está entre 0 y 2. Si Y, una nueva variable aleatoria, es igual a X al cubo menos 1, inciso A, calcular la probabilidad de que Y sea mayor o igual a 6. Inciso B, obtener la varianza de 3i más 4. Muy bien. Primeramente nos fijamos que la función de densidad de probabilidad tiene una incógnita k. Primeramente debemos hallar el valor de k. Sabemos que la integral de esa función nos debe dar igual a 1. Entonces vamos a integrar la función k por x de 0 a 2, ¿no? Sabemos que la integral de x es igual a x al cuadrado sobre 2, ¿no? Vamos a evaluar en los límites de 0 a 2. Entonces, si reemplazamos el límite superior 2 y el límite inferior 0, tenemos que esto es igual a 2k, igual a 1. Entonces k es igual a 1 medio. Por tanto, nuestra función de densidad de probabilidad f de x es igual a x medios, ¿no? Y el rango sigue siendo entre 0 y 2. Ahora, para calcular la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria y, vamos a utilizar la técnica de la transformación biunívoca. Existe también la otra técnica, que es la de la función de distribución de probabilidad acumulada, ¿no? Que lo voy a realizar en otro video y lo voy a dejar aquí en la descripción de este video. Entonces, la técnica de la transformación biunívoca nos dice lo siguiente. Tenemos y igual a x al cubo menos 1, que es lo que nos han dado en el ejercicio. Entonces, y minúscula va a ser igual a x minúscula al cubo menos 1. Esa vendría siendo nuestra función u de x, ¿no? Esta función solo depende de x. Si despejamos x de esta ecuación, ¿no? X va a ser igual a la raíz cúbica de y más 1, que ahora vendría siendo nuestra función w de y, porque esta función solo depende de y, ¿no? Entonces, esta primera ecuación va a ser nuestra ecuación número 1, que la vamos a utilizar después. Si sabemos que la función de densidad de probabilidad de y es igual a la función f de x, ¿no? Pero x sabemos que es la función w de y, ¿no? Por el jacobiano. Hasta aquí nos falta calcular el jacobiano. Vamos a calcular el jacobiano, que es la derivada de la función w, ¿no? Que es igual a la derivada de x respecto de y. Entonces vamos a derivar esta función respecto de y, ¿no? Que vendría siendo la derivada de la raíz cúbica de y más 1, que sería esta expresión, ¿no? Entonces nuestra función de densidad de probabilidad va a ser igual a la función f de x, ¿no? Pero x es w de y por el jacobiano, ¿no? Entonces la función w de y es igual a la raíz cúbica de y más 1 multiplicado por el jacobiano, ¿no? El jacobiano lo hemos calculado anteriormente. Entonces, reemplazando en la función f de x, donde de a x voy a poner esta expresión. Entonces me quedaría 1 medio por la raíz cúbica de y más 1 multiplicado por el jacobiano. Simplificando la raíz cúbica de y más 1 con esta otra raíz, ¿no? Nos quedaría que la función de densidad de probabilidad de y es igual a 1 sobre 6 por la raíz cúbica de y más 1. Ahora, para determinar el rango de y, vamos a reemplazar en nuestra expresión 1, que era esta, ¿no? Los límites del rango, ¿no? El límite inferior y el límite superior. Entonces, si x es igual a 0, ¿no? En esta ecuación tenemos que y va a ser igual a menos 1. Reemplazamos el otro límite. Si x es igual a 2, ¿no? Y va a ser igual a 7. Por tanto, el rango de y va a estar entre menos 1 y 7. Ahora, el ejercicio nos pedía calcular la probabilidad de que y sea mayor o igual a 6. Entonces, la probabilidad de que y sea mayor o igual a 6 es la integral desde 6 a 7, porque nos dice de y mayor o igual a 7, entonces de 6 a 7, 7 es el límite superior del rango de y, por la función de densidad de probabilidad de y, ¿no? Que en este caso vendría siendo lo que hemos calculado anteriormente.
Entonces, integrando esta integral, ¿no? Podemos sacar el 1/6 afuera, ya que es una constante, e integrar simplemente y más 1 a la menos 1/3. Vamos a aplicar el método de sustitución. Decimos que u es igual a y más 1, ¿no? La derivada de u va a ser diferencial de u igual al diferencial de y, ¿no? Entonces la integral me va a quedar y más 1 es igual a u, ¿no? Elevado a la menos 1/3 por diferencial de i. Diferencial de i es igual al diferencial de u. Entonces esta es una integral más sencilla de calcular, ¿no? Sabemos que la integral de u a la menos 1/3 va a ser igual a u a la menos 1/3 más 1, que vendría siendo u a la 2/3 sobre 2/3, ¿no? Pero sabemos que u es igual a y más 1. Entonces deshacemos esa sustitución. Tenemos que y más 1 elevado a la 2/3 sobre 2/3 en el intervalo de 6 a 7. Nos quedaría esta expresión si y es igual a 7 y esta otra expresión si y es igual a 6, ¿no? Restando estos dos valores, el valor de la integral nos quedaría igual a esta expresión, ¿no? Por tanto, la probabilidad de que y sea mayor o igual a 6 es 1/6 por la integral que hemos calculado anteriormente. Multiplicando estas dos expresiones tenemos que la probabilidad de que y sea mayor o igual a 6 es igual a 0.085. Ahora, para calcular la varianza de 3i más 4 debemos recordar las siguientes propiedades. La varianza de un escalar a más una variable aleatoria i es igual a la varianza de i. Vale decir que la varianza de una constante más i es igual a la varianza de i, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la varianza de 3i más 4 va a ser igual a la varianza de 3i, ¿no? Donde 4 es una constante. Luego, la varianza de a por i, ¿no? Donde a es una constante, es igual a al cuadrado por la varianza de i. Entonces, de lo que teníamos aquí, sacamos afuera el 3 elevado al cuadrado, sería 3 al cuadrado por la varianza de i. Entonces simplemente tenemos que calcular la varianza de i y a eso multiplicarlo por 3 al cuadrado. Entonces la varianza de i es igual a la esperanza de i al cuadrado, ¿no? Menos la media de i al cuadrado. Calculamos primeramente la media de i, ¿no? Que es la esperanza de i, que vendría siendo la integral, ¿no? De menos 1 a 7 de y, ¿no? Es la misma expresión que es aquí, y minúscula, por nuestra función de densidad de probabilidad de i, que era esta, la que hemos calculado anteriormente. Entonces, nuevamente, sacando fuera el 1/6, que es una constante, e integrando simplemente esto, vamos a volver a aplicar el método de sustitución. Vamos a decir que u es igual a y más 1, todo lo que está dentro de esta raíz, ¿ya? Y que el diferencial de u es igual al diferencial de i, ¿no? Además, para poder reemplazar aquí, necesitamos despejar i de esta ecuación, y es igual a u menos 1. Entonces, esta integral nos va a quedar igual a esta otra integral más sencilla de calcular, ¿no? La integral de menos 1 a 7 de i, pero i es u menos 1, sobre la raíz cúbica de y más 1, ¿no? Pero y más 1 es u, entonces la raíz cúbica de u o u a la 1/3, ¿no? Ahora vamos a distribuir el denominador a estos dos valores, es decir, vamos a dividir esta integral en la diferencia de dos integrales, ¿no? Primeramente u con 1/3 y luego 1 con u a la 1/3. Entonces podemos restar de acá u sobre 1/3, nos va a quedar u a la 2/3, recordemos, ¿no? Esto es como u a la 1 menos 1/3, si lo subimos esta potencia al numerador va a ser con signo negativo, 1 menos 1/3 va a ser 2/3, ¿no? Entonces, si subimos este u a la 1/3 al numerador, será con u a la menos 1/3. Calculamos estas dos integrales más sencillas de calcular, ¿no? Sabemos que la integral de u a la 2/3 va a ser igual a la integral de u a la 2/3 más 1, que sería u a la 5/3 sobre 5/3, ¿no?
y la integral de u a la menos un tercio es igual a la integral de u a la menos un tercio más 1, que vendría siendo u a la 2 tercios sobre 2 tercios, ¿no? Reemplazamos en los límites de integración, ¿no? Y tenemos que el valor de esta integral nos va a quedar 66 sobre 5, ¿no? Entonces el valor de la media de y, ¿no?, va a ser igual a 1/6 multiplicado por esta integral que hemos calculado ya aquí, ¿no?, que sería básicamente 1/6 por 66 quintos, que sería 11 quintos, ¿no? En decimales es 2.2. Ahora vamos a calcular la esperanza de y al cuadrado, ¿no? Entonces va a ser la integral de menos 1 a 7 de y minúscula al cuadrado. Simplemente es copiar lo que está aquí, y al cuadrado, ¿no?, y multiplicarlo por la función de densidad de probabilidad de y, ¿no? Nuevamente saco el 1/6, que es una constante, fuera de la integral, y voy a calcular nuevamente esta otra integral. El resultado ya está aquí, pero veamos el procedimiento. Nuevamente aplico el método de sustitución. U va a ser igual a y más 1, ¿no? Lo que está dentro del radical es y más 1, y eso va a ser igual a u, ¿no? Y el diferencial de u es igual al diferencial de y. Entonces, si despejo de esta ecuación y, voy a tener que y es igual a u menos 1. Si elevo ambos miembros al cuadrado, voy a tener que y al cuadrado es igual a u menos 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, esta integral me va a quedar a esta otra integral, ¿no? Y al cuadrado es igual a u menos 1 al cuadrado, ¿no? La raíz cúbica de y más 1, ¿no? Si reemplazo y más 1 igual a u, va a ser igual a u a la 1 tercio. Desarrollo el u menos 1 al cuadrado, que es u al cuadrado menos 2u más 1, ¿no? Y nuevamente voy a distribuir el denominador a cada término del numerador. Entonces voy a tener 3 integrales. Y de estas 3 integrales, ¿no?, estas dos últimas ya he calculado anteriormente, ¿no? Para la media he calculado, ¿no?, u a la 2 tercios y u a la menos 1 tercio. Entonces el resultado ya está directamente escrito aquí, ¿no? Solo me faltaría calcular esta otra integral. Haciendo las operaciones vamos a tener que el valor de esa integral es 318 sobre 5, ¿no? Por tanto, nuestra varianza de y va a ser igual a 10.6, que es el valor de la esperanza de y al cuadrado que hemos calculado anteriormente, simplemente que lo hemos multiplicado por 1/6, ¿no? Y eso nos ha quedado 10.6. Entonces 10.6 menos el valor de la media, que era 2.2 al cuadrado, ¿no? Haciendo esas operaciones nos queda que la varianza de y es 5.76. Por tanto, la varianza de 3i más 4 era igual a 3 al cuadrado por la varianza de y. La varianza de y hemos calculado aquí, ¿no? Entonces sería 3 al cuadrado por 5.76. Por tanto, la varianza de 3i más 4 va a ser 51.84. Ejercicio 2. Sean x e y variables aleatorias tales que la función de distribución de probabilidad, ¿no?, conjunta es igual a k por x por y, ¿no? Y el rango de x es 1 y 2, el rango de y es 1, 2 y 3. Vemos que estas dos variables aleatorias son discretas, ¿no? Si el z, una variable aleatoria discreta también, es igual a x más y, calcular la probabilidad de que z sea mayor o igual a 4. Entonces, nuevamente vemos que esta función de distribución de probabilidad tiene una incógnita k. Debemos primeramente calcular el valor de k. Para ello sabemos que la doble sumatoria de esta función de distribución de probabilidad debe ser igual a 1, ¿no? Entonces reemplazamos, ¿no? X va de 1 a 2 y y va de 1 a 3. Nos vamos reemplazando. K por x igual a 1 y y igual a 1, ¿no? Luego k por x igual a 1, y igual a 2. Luego k por x igual a 1 por y igual a 3. K por x igual a 2 por y igual a 1, ¿no? Más k por x igual a 2 por y igual a 2. Más k por x igual a 2 por y igual a 3, ¿no? Todo eso debe ser igual a 1. Factorizando k y sumando, ¿no?, todos estos números, tenemos que 18k es igual a 1. Por tanto, 18 le vamos a dividir,
k viene siendo igual a 1 sobre 18. Por tanto, nuestra función de distribución de probabilidad conjunta es igual a x por y sobre 18. Ahora, para el cálculo de la función de distribución de probabilidad de z, vamos a utilizar nuevamente la técnica de la transformación biunívoca. En otro video voy a tratar de calcular la misma función, pero utilizando la otra técnica de la función de distribución acumulada. Entonces, z sub 1 va a ser igual a x más y, lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Y vamos a añadir otra función z sub 2 igual a x. Esto estamos añadiendo simplemente para poder utilizar el teorema que nos va a permitir calcular la función de distribución, ¿no? Entonces z minúscula sub 1 va a ser igual a x minúscula más y minúscula. Esto es nuestra función u sub 1 de x de y, ¿no? Ya que depende de x y de y. Luego, nuestra función z sub 2 va a ser igual a x minúscula. Esta es ahora nuestra función u sub 2, que también depende de x y de y, ¿no? A pesar de que aquí no aparece el y. Entonces, estas dos expresiones van a ser nuestra expresión 1. Si despejamos de la primera ecuación y, vamos a tener que y es igual a z1, ¿verdad? Menos x. Pero x sabemos que es z2, entonces va a ser z1 menos z2. Esta es ahora nuestra nueva función w1, que depende de z1 y z2. Y si despejamos x, o bueno, decimos que x es igual a z sub 2, esta es nuestra segunda función w2, que depende de z1 y z2. Si la función de distribución de probabilidad de z sub 1 z y z sub 2 es igual a la función de x e y, ¿no? Pero x sabemos que es en realidad la función w sub 1 de z sub 1 y z sub 2 y y es igual a w sub 2, ¿no? De z sub 1 y z sub 2. Entonces nuestra función de distribución de probabilidad conjunta de z sub 1 y z sub 2 será igual a la función f de x y. X es igual a z sub 2, ¿no? Lo escribimos ahí. Y es igual a z sub 1 menos z sub 2, lo escribimos ahí. Entonces, en nuestra función, ¿no?, de distribución de probabilidad, ¿no?, de x y de y, donde veamos x vamos a reemplazar por z sub 2 y donde veamos y vamos a reemplazar por z sub 1 menos z sub 2, que vendría siendo esta expresión. Ahora vamos a calcular los rangos de z sub 1 y z sub 2. Para ello he anotado aquí el rango de x y el rango de y. Entonces vamos a reemplazar x igual a 1, el primer valor, y y igual a 1, ¿ya?, en la expresión anterior, que era esto, ¿no? Entonces tenemos que z sub 1, que era igual a x más y, si reemplazamos x igual a 1 y y igual a 1, tenemos que z sub 1 va a ser igual a 2, ¿no? Y en la otra ecuación era z sub 2 igual a x, pero como x es igual a 1, entonces z sub 2 va a ser igual a 1. Ahora vamos a reemplazar el otro valor de x, ¿no?, que es x igual a 2 y y igual a 3, ¿no? Entonces z sub 1 va a ser igual a 2 más 3, que sería igual a 5, ¿no? Y z sub 2 va a ser igual a x, y x es igual a 2. Entonces la función de distribución de probabilidad de z sub 1 y z sub 2 es igual a esta función, la que hemos calculado anteriormente, ¿ya? Y los rangos de z sub 1 va a ser de 2 hasta 5, ¿no?, de 2 hasta 5, y en z sub 2 va a ser de 1 hasta 2. Pero lo que en el ejercicio nos pedía calcular era la marginal de z sub 1, ¿no? Esta es la función de distribución de probabilidad conjunta, ¿no? Pero nosotros queremos simplemente la función de distribución de probabilidad de z sub 1, que vendría siendo la marginal de z sub 1. Entonces, la función de distribución de probabilidad de z sub 1 va a ser igual a la sumatoria, ¿no?, desde z sub 2 igual a 1 hasta 2, ¿no?, de nuestra función de distribución de probabilidad conjunta. Entonces vamos a realizar esta suma, ¿no? Aquí nos dice cuando z sub 2 es igual a 1, ¿no?, nos reemplazamos, y cuando z sub 2 es igual a 2. Entonces nuestra marginal de z sub 1 va a ser igual
a 3 por z sub 1 menos 5 sobre 18. Ahora sí podremos calcular la probabilidad de que z, ¿no? que vendría siendo z sub 1, sea mayor o igual a 4, ¿no? Y este es el rango de z sub 1. Entonces, la probabilidad de que z sea mayor o igual a 4 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 4, ¿no? Entonces, 1 menos la sumatoria, ¿no? Como es menor a 4 y nuestro rango es de 2 a 5, entonces simplemente vamos a considerar el 2 y el 3, ¿no? Entonces, calculamos esta sumatoria. Primeramente, z va a ser igual a 2, ¿no? Entonces va a ser 3 por 2 menos 5 sobre 18. Luego z va a ser 3 por 3 menos 5 sobre 18. Haciendo las operaciones, tenemos que la probabilidad de que z sea mayor o igual a 4 es igual a 1 menos 5 sobre 18, ¿no? Eso nos da 13 sobre 18, que es aproximadamente 0.72. Vamos con el tercer ejercicio. Dice, sean x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, es decir, una muestra aleatoria de tamaño n, ¿no? Ya que son n variables aleatorias, de una población que sigue una distribución normal estandarizada, ¿no? Sean entonces la media de la muestra, ¿no? Igual a 1 sobre k por la sumatoria de x sub i, ¿no? Desde i igual a 1 hasta k. También tenemos aquí otra media, ya, solo que en este caso es de un tamaño de n menos k, ¿no? Lo que nos piden es obtener la distribución de esta expresión. Primeramente debemos recordar lo siguiente. La distribución normal estandarizada es esta, ¿no? Es esta, donde la media mu es igual a 0 y la varianza es igual a 1, ¿no? Entonces, x sigue una distribución normal estandarizada con media igual a 0 y varianza igual a 1, ¿no? Entonces, la media de la muestra, este x barra es la media de la muestra, entonces su media, ¿no?, nos dice que es igual a la media de la población. La media de la población es 0, entonces aquí ponemos 0. Luego, la varianza de la media, ¿no?, de la muestra es igual a la varianza de la población, que está aquí, dividido por el tamaño de la muestra, ¿no? En este caso, por ejemplo, si el tamaño de la muestra es 1, entonces 1 entre 1 nos sigue dando 1, ¿no? Pero en este ejercicio nos da, por ejemplo, la media, ¿no?, de la muestra de tamaño k. Entonces, recordando esto, sabemos que la media de la muestra de tamaño k sigue una distribución normal con media igual a 0, ¿no?, ya que es la media de la población, ¿ya? Y la varianza es la varianza de la población dividido sobre el tamaño de la muestra, ¿no? En este caso el tamaño de la muestra es k, ¿no? Para este otro de la misma manera, ¿no? La media de esta muestra de tamaño n menos k sigue una distribución normal con media 0, que es de la población, y varianza, ¿no?, 1 sobre el tamaño de la muestra n menos k. Además, debemos recordar lo siguiente, ¿no?, que a multiplicado por esta variable aleatoria x más b multiplicado por la variable aleatoria y siguen una distribución normal con media igual a esto, es decir, a por la media de x más b por la media de y, ¿no? Y en la varianza es a al cuadrado por la varianza de x más b al cuadrado por la varianza de y. También debemos recordar que la media, ¿no?, al cuadrado, ¿no?, de la muestra de tamaño p sigue una distribución normal, ¿ya?, con media mu igual a 0 y varianza sigma al cuadrado sobre el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, esta expresión sigue una distribución normal, ¿no?, de a, para nosotros a es k, por la media, ¿no?, de esta muestra, que sería 0. Recordemos, tiene la misma media de la población, que es 0 también, más b es n menos k, por la media de esta muestra, ¿no?, que también sigue la misma media de la población, también 0. Y para la varianza es a al cuadrado, que sería k al cuadrado para nosotros, por la varianza de la muestra, ¿no?, de tamaño k. Entonces va a ser 1 sobre k, más
b al cuadrado, que sería n menos k al cuadrado, por la varianza de esta segunda muestra, ¿no? Que sería 1 sobre n menos k. Entonces, haciendo estas operaciones, aquí nos va a quedar 0, ¿no? Aquí k al cuadrado con el k se simplifica y nos queda k. N menos k al cuadrado con este n menos k nos queda n menos k. Por tanto, esta expresión sigue una distribución normal, ¿no? Con media mu igual a 0 y varianza n, ¿no? Gracias por ver el video.